¿Qué tal? ¿Cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos y bienvenidas a el primer programa de Serapaz en Rompeviento Televisión por internet. Estamos muy emocionados, muy contentos, también muy nerviosos, pero bueno, creemos que es una gran oportunidad para Serapaz tener este programa. Por supuesto, agradecemos mucho a Rompeviento Televisión por internet. Para nosotros seguro será muy útil para poder difundir y analizar todo lo que tiene que ver con la conflictividad social en México, que es uno de los principales temas a los que se dedica Serapaz. En este primer programa, en esta primera emisión, estamos acá Víctor García Zapata, su servidor, Dolores González, fundadora de Serapaz y por muchos años directora de Serapaz. ¿Cómo estás, Lolis? ¿Qué tal? Buenas noches, muy bien, y también agradecida, contenta de estar en este espacio. Y está David Bermúdez, director de Serapaz y con una gran trayectoria en organizaciones de derechos humanos. ¿Cómo estás, David? Muy bien, Víctor, muchas gracias. Bienvenidos, buenas noches. Bienvenidos a este programa de Serapaz. Esperamos junto con nosotros que lo disfruten, igual también compartiendo el nerviosismo y ya Víctor ya casi dijo todo, ¿no? Ya no tengo mucho más que decir, pero bienvenidos y agradecemos su presencia, digamos, en esos programas que vamos a tener Serapaz. Búsquennos en internet, Serapaz es Servicios de Asesoría para la Paz. Nuestra página es www.serapaz.org.mx. También estamos en Facebook como Serapaz México. Y bueno, quizás para comenzar, lo más conveniente es que David nos platique a qué se dedica Serapaz, qué es Serapaz. Bien, pues Serapaz es una organización civil, que trabaja por la paz, por la construcción de la paz y la transformación positiva de conflictos. Nosotros nacimos en el 96-97, cuando fue, digamos, la Comisión Nacional de Intermediación, esta comisión que fue fundada por don Samuel Ruiz para poder hacer la mediación entre el gobierno federal y el Ejército Zapatista de Liberación Nacional ante el levantamiento armado. Después, cuando entra en crisis, digamos, los diálogos, y después don Samuel, junto con los que conformaban la CONAI, deciden disolverla. Digamos, frente a las situaciones que quedaban pendientes, Serapaz había sido fundada para hacer el apoyo logístico, digamos, de las labores de la CONAI. Ante la ausencia y disolución de la CONAI, Serapaz recoge, digamos, muchas de los pendientes que quedaron de las labores de mediación, trata de terminar estas tareas, pero también, dado que fue un proceso completamente inédito de mediación en el país, esta experiencia, digamos, comienza a ser solicitada por otros actores, por otros conflictos en diversas partes del país. Entonces, así es como Serapaz comienza, digamos, como a diversificar también su labor, su trabajo en acompañamiento a actores sociales en conflicto. Actualmente, digamos, hace poco acabamos de cumplir 15 años, tuvimos nuestro festejo de aniversario de 15 años, hoy ya casi 16 años, ¿no?, de trayectoria de Serapaz, y actualmente lo que nosotros hacemos es el acompañamiento a actores sociales en conflicto. No solamente hacemos labores de mediación, hacemos labores de asesoría, de formación, principalmente en diseño de estrategias para la transformación positiva de conflictos. Hemos trabajado en múltiples conflictos en el país, de diverso calibre también. En múltiples estados y con diferentes causas. Digo, por mencionar algunas de las más emblemáticas, por ejemplo, estuvimos presentes en el conflicto de Guerrero, el SECOP, de comuneros y ejidatarios, defendiendo sus tierras frente a un proyecto hidroeléctrico que se piensa construir en La Parota, en Guerrero. También igual hemos acompañado, por ejemplo, a los pueblos al Frente de Pueblos en Defensa de la Tierra de Atenco, en defensa de sus tierras, también, digamos, frente a un proyecto de construcción de un aeropuerto. Actualmente estamos tratando de generar procesos de acompañamiento con actores, con víctimas, digamos, de lo que está haciendo la violencia política y represión que se vive a partir de lo que está haciendo la guerra contra el narcotráfico, y en especial con familiares de desaparecidos.
Y por mencionar algunos de los conflictos en los cuales hemos estado en los procesos de acompañamiento, tenemos una escuela de paz, ¿no? Como parte de nuestras principales labores o ejes de trabajo. Digo, por mencionar solamente algunas de las cosas que hacemos, ¿no? Pero, digamos... Y en ese sentido, es muy importante para nosotros ahora tener otro canal de comunicación. Hemos ido construyendo y generando la idea de que cada vez más la conflictividad y los análisis sociales se dirimen en los medios de comunicación comerciales, pero también alternativos, independientes. Hay una gran corriente con la que nos hemos ido ligando, entendemos Rompeviento en ese perfil. Y bueno, es para nosotros muy importante ir generando una política de comunicación, pues para enfrentar esta conflictividad social pues creciente y cada vez más compleja y cada vez que requiere propuestas de análisis, de ejes de análisis. Lolis, ¿cómo la ves? No, sí, quizá de este programa lo que apreciamos muchísimo es la posibilidad de que sirva como un espacio que dé voz pública a los actores sociales, donde puedan plantear sus agendas, sus identidades incluso, ante procesos de deslegitimación muy fuerte que hay a los movimientos sociales que plantean sus reivindicaciones en la calle, ¿no? Constantemente en los medios vemos casi una acusación sobre la protesta social que poco entra a tratar de entenderla y de comprender sus causas y sus propuestas. Entonces, aquí me parece que es un espacio privilegiado para ayudar precisamente a darle voz, rostro, identidad a estos actores sociales que en todo el país están luchando en defensa de su tierra y territorio, por el derecho, digamos, al trabajo, a la alimentación, a la salud, a la educación, también por el derecho a la seguridad, a un medio ambiente sano, en fin, a las libertades democráticas. Entonces, la idea es ir encontrando en estos muy distintos ejes de la conflictividad en el país espacios donde ellos mismos nos puedan explicar sus procesos, sus agendas, sus estrategias, y en ese sentido pues podamos tener una mucho mejor comprensión de lo que está pasando. Claro, la idea es que podamos estar teniendo estas mesas de análisis, que nos acompañen miembros de movimientos sociales, actores sociales, académicos, analistas, miembros de ONGs, en fin, con los que podamos estar proponiendo formas de análisis y de entendimiento de esta conflictividad. En este primer programa queremos tocar el tema de Alberto Pachistán, un profesor chapaneco, preso ya desde hace 12 años, ahora en un penal de Sinaloa, muy lejos de su familia, y que en torno a él se ha desencadenado una campaña que está retomando el tema, poniéndolo en la discusión después de 12 años, pues que está luchando por su libertad. Tendremos una entrevista que realizó nuestro compañero Alberto Solís Castro, también de Serapaz, al hijo del profesor, y a Cecilia Santiago, una compañera que está acompañando el caso. De tal manera que vamos a un corte y regresamos para introducir el caso del profesor Pachistán y para ver la entrevista. Del proyecto nacional. Yo te voy a presentar proyecto nacional. ¿Quién carajo soy yo para hablarte de un proyecto para todos los mexicanos?
Estamos de vuelta en este primer programa de Serapaz en Rompeviento Televisión por Internet. Visítennos en la página de Serapaz, Servicios de Asesoría para la Paz. La página es www.serapaz.org.mx o en el Facebook, que es Serapaz México. Facebook.com Serapaz México. Decíamos que en este programa vamos a estar abordando diversos temas asociados a la conflictividad social en México, que los estaremos abordando desde una perspectiva de diversos actores, priorizando la mirada de los actores sociales, de miembros de organizaciones sociales, y que en este primer programa queremos abordar el tema de Alberto Patistán y de la campaña que se está desarrollando ahora por su liberación. Decimos un profesor Tzotzil, preso en un penal de Sinaloa, después de haber estado 12 años preso en Chiapas. Así es. Y que bueno, pues ahora está en un momento, pues si no definitivo, al menos sí importante en la lucha por su liberación. Sí, sí, pues es un caso que se ha ido conociendo, quizá más en la última etapa, y que inicia en el año 2000, cuando lo que nosotros creemos es una detención de criminalización de la protesta social, porque el profesor Patistán participaba desde su comunidad en la reivindicación de los derechos comunitarios frente a la presidencia municipal, en confrontación de alguna manera con el presidente municipal. Se da una situación concreta, y es que hay una emboscada a una patrulla de la policía en el que son asesinados 7 policías. Al parecer, en revancha, venganza, criminalización de la protesta social que había hecho el profesor en aras, digamos, de defender los derechos de su comunidad, lo incriminan sobre este caso, no solo a él, a otros coacusados también. Él es el único que queda en la cárcel, todos salen libres en esa misma etapa. Se esclarece, digamos, que es un caso de incriminación concreta a líderes sociales de la comunidad. En su caso, la acusación se sostiene solamente por el testimonio del hijo del presidente municipal, lo cual, por cierto, es una situación completamente ilegal, y es que una acusación de este tamaño esté sostenida solamente en el testimonio de una persona que tiene un interés político concreto, además de animadversión, en este caso contra el profesor. Entonces ahí se monta toda una fabricación de delito y una situación por el cual él tiene una condena de 60 años y que lo mantiene en la cárcel desde el año 2000, ya hace más de 12 años, primero en Chiapas y ahora, como decía Víctor, en Guasave, Sinaloa, en un penal federal de máxima seguridad. El caso es un caso muy grave porque implica una violación sistemática de derechos al profesor Patistán, quien, vale decir, y lo veremos en la entrevista, se ha convertido en un referente ético, político también, de un preso indígena que por sus ideas y por lo que él ha planteado y representa para su pueblo y también para otros presos indígenas, se convierte en un caso referencial. Entonces, el profesor ahora está en un momento crucial de la lucha por su libertad, acompañado por múltiples esfuerzos que van desde una acción interinstitucional de diversas organizaciones que están trabajando por su libertad en una estrategia jurídica, política, mediática, por una campaña de movilización nacional e internacional con la idea de garantizar 3 cosas. Primero, la atención a su salud. Él tiene un problema de salud grave, sobre todo un problema de glaucoma, y se está garantizando que esto sea atendido debidamente, lo cual se había descuidado en el penal de Guasave, a donde fue trasladado hace unos meses. La segunda es la posibilidad de trasladarlo, reintegrarlo a Chiapas, al penal más cercano a su domicilio. En este momento, esta labor que se ha hecho entre la fuerza de la campaña y la acción de varias instituciones que están apoyando y un comité de acompañamiento, han logrado que por lo pronto el gobierno federal esté ofreciendo trasladarlo a Huimanguillo, Tabasco. Esto creo que es importante, es un primer paso. Y la tercera y más importante es garantizar la excarcelación y liberación del profesor.
Nosotros sostenemos, todos los que participamos en esta campaña y conocemos el caso, que el profesor es inocente y que ha sido detenido y encarcelado por sus ideas y por su trabajo social. Trabajo que ha continuado en la cárcel, como decíamos, y que lo ha convertido en un referente también de la lucha por los derechos de los presos en relación a la situación carcelaria. Veremos en la próxima entrevista, en voz de Cecilia Santiago y de Héctor Patistán, cómo ellos explican cuál en este momento es la reivindicación más importante para su liberación. Si quieren, vamos a ver la entrevista y regresamos con algunos comentarios en torno a la campaña y a todo esto que ha dicho Dolores. El día de hoy tenemos la fortuna de tener la compañía de Cecilia Santiago y del compañero Héctor Patistán, quienes van a hablar de un caso de resistencia por la lucha contra un preso injustamente detenido desde hace ya más de 10 años en el estado de Chiapas. Buenas noches. Buenas noches. ¿Cómo estás, Héctor? Pues muy bien y a la vez triste por el traslado de mi papá, que ya son casi más de 6 meses que no lo he visto. La última vez que convivimos con él fue en el mes de septiembre, año pasado. Pues ahorita ya tengo ganas de verlo, de abrazarlo, decirle, ¿no?, las cosas que tengo, las cosas que me suceden en la escuela, como toda familia normal. Claro. Cuéntanos, ¿quién es tu papá? ¿Quién es Alberto Patistán? Bueno, Alberto Patistán, somos originarios del Bosque Chiapas. Él era un maestro bilingüe que a inicios del año 2000, iniciaron una serie de denuncias por el autorismo del presidente de aquel entonces, Manuel Gómez Ruiz. Y por parte del presidente inculpó a mi papá por una emboscada que sucedió en una colonia Las Limas, rumbo a Simojovel, Chiapas, donde murieron 7 elementos de la sectorial, y el hijo del presidente pudo sobrevivir, y él era el único testigo que tenía que mi papá era el que había hecho esa cosa. Y 2 días después o 4 días, no me acuerdo, mi papá estaba en la parada de los taxis donde espera cotidianamente un carro para trasladarse a su trabajo. En esa hora, por ahí como las 9:30, llegan los sectoriales y judiciales y se lo llevan. Estuvimos un mes sin saber nada de él, dónde estaba, si estaba vivo o qué, hasta que supimos que estaba en un hotel en Tuxtla Gutiérrez llamado Safari, y semanas después se lo trasladan a un cerezo que se llamaba Cerro Eco, y le dan una sentencia de 60 años por una injusticia que lastimadamente en México aún se vive eso de la injusticia. Pues ahí dentro del cerezo, mi papá empieza a formar unos grupos de diócesis, a la religión católica, empieza a formar un tipo de catecismo, y de ahí lo trasladan a La Mate, un cerezo más grande, y ahí forma un grupo de 8 o 9 personas, y forman un grupo, una resistencia ahí dentro del cerezo, y se ponen en huelga de hambre para exigir su libertad inmediata. Y de esa huelga de hambre
todos los compañeros de mi papá salieron, pero menos él. ¿Por qué no? ¿Qué explicación tienes tú de eso? Pues porque según que era un caso federal y que el gobierno no le competía a ver esos casos, que era un caso federal y que él no tenía conocimiento de eso. Y los que sí eran fuero común, él los resolvía. Pues como el gobierno no le conviene que lo saque porque es un activista social, y prefieren que él se muera en la cárcel. ¿Esa es la razón por la cual lo detuvieron verdaderamente? ¿Es la explicación que ustedes tienen de por qué lo detienen? Sí, porque habían levantado la voz, de alzar su mano y exigir el derecho que tenían de exigir a los gobernantes de aquel entonces, el presidente municipal, porque ya era mucha el maltrato que recibían nuestros compañeros indígenas en ese pueblo, en mi pueblo natal. Y alzando la voz, pues prácticamente le fabrican un delito que él no cometió. Lógicamente se pone uno a pensar cómo puede matar a una persona 6 sectoriales preparados. Eso no tiene lógica. Y del Amate se lo llevan a San Cristóbal, al Cerezo número 5. Y otra vez mi papá, como no se tiene ese carácter de no dejarse y de seguir luchando, forma otro grupo de personas llamado los Solidarios de la Voz del Amate, donde empiezan una huelga de hambre, y que para destruir ese grupo el gobierno usó una estrategia de sacar a mi papá del Cerezo y mandarlo a un lugar más lejos, que nosotros no tenemos la facilidad de llegar hasta allá. Pues ahorita lo que quiero que sepan al público, que seguiremos luchando, y que si el gobierno piensa eso de que la distancia acaba con los ideales y la fuerza de la lucha, está muy equivocado. Al contrario, le seguiremos más. Muy bien, o sea, básicamente Patixtán lleva una vida de activismo que trasladó hasta los diferentes centros de reclusión donde estuvieron. De traslado a traslado. En el cual no se haya organizado junto con otros presos para exigir justicia. Sí. Y esta es la razón por la cual lo mandan ahora a un penal mucho más. Sí, a Guasave, Sinaloa, el Ceferezo número 8, que prácticamente es un lugar de tortura. La vez pasada, en el mes de febrero, fui hasta Sinaloa, y de paso que no me dejan entrar a verlo porque era menor de edad y que estaba en construcción el Ceferezo y un chingo de cosas para no permitirme la entrada. ¿No pudiste entrar en esa ocasión? No. ¿Hace cuánto tiempo que no ves a tu papá? Ya lleva más de 6 meses. Y sí tenemos comunicación por vía telefónica, pero no tenemos esa facilidad de llamar, de atender la llamada cada 15 días, porque nada más es de un número fijo. Y nosotros no tenemos ni el recurso ni la posibilidad de estar contestando las llamadas, porque se cobran. Pues no tenemos los recursos. Además de ser tu papá un liderazgo importante de la comunidad del bosque y un liderazgo indígena muy importante, ha sido reconocido como un representante de los defensores de derechos humanos en tu estado. ¿Sí es cierto eso? Sí, incluso el mes de marzo, el 17 de marzo, el pueblo organizó una asamblea general para la liberación de mi papá. Y el 18 de mayo hubo una marcha meeting que fueron invitados a nivel internacional, nacional, estatal, y llegaron muchas personas
prácticamente hubo más de 2,000 personas que exigían la libertad de mi papá. Y él sigue con el corazón de lucha y no se deja. Y para este mes siguiente que viene, el mes de junio, tenemos la población del bosque, tenemos planeado una actividad que se llevará a cabo el 19 de junio por el aniversario que se cumplirá 12 años de injustamente encarcelamiento de mi papá. Y vamos a hacer una actividad que ahorita no tenemos planeado lo que podamos hacer, pero sí, el 19 de junio, se va a llevar a cabo una actividad dentro del pueblo. Tal vez tomar la presidencia, bloquear carreteras o algo, se nos ocurriera. ¿Cómo empezaron a organizarse para defender la libertad de tu papá? ¿Cómo fue que empezaron a hacer algo? ¿Qué empezaron a hacer? Bueno, nos enteramos de una organización llamada Fray Bartolomé de las Casas en el año 2007 o 2008 por ahí. Esa oficina se empezó a encargar de lo jurídico, que cómo iba el caso, de cómo podíamos sacarlo, y de ahí empezamos a conocer organizaciones como la del Movimiento de Paz y Justicia Digna, organizaciones internacionales, organizaciones colectivas, estatales, nacionales y internacionales, personas solidarias que nos apoyaron y que nos siguen apoyando. Y de ahí sacamos esa idea de seguir luchando y luchando hasta ver mi papá un día libre y seguir defendiendo los pueblos. ¿Tú te has convertido en este proceso? ¿Te consideras un defensor el día de hoy, como tu papá, un defensor de los derechos humanos, un defensor del bosque, de la comunidad? Sí, estoy empezando a tomar ese ejemplo que me dio mi papá de que no dejar a mis compañeros humillarlos. ¿Por qué? Porque todos somos seres humanos y todos tenemos el mismo derecho, seamos de color, distinto color, raza, todos somos iguales y tenemos los mismos derechos. Y eso es el ejemplo que estoy llevando de mi papá, que siempre hay que luchar por los derechos de los demás, por los más vulnerables. I'll give you my heart. Please treat it carefully. I'll play my part as we take care of we. See, I'm done with the superficial, artificial. We official, we insane. My soul and every fiber of my tissue. Let my blood be the ink. For the covenant we signed, and while others they be finding some reasons to let all this sink. We will rise, no matter what nobody thinks. See, we are one. We are one. Life can be near to me, far away when the vision's not clear to me. Fuel for the fear in me, finally releasing myself from uncertainty. Powerful lies mislead,
but the need is greater than ever before, as sure as an open door. Proceed to be free from the mislead feed. Voice inside of me is the one that'll lead. So the positive tone is the one that I'll need, and the negative ones I will always heed. Indeed, to be free truly is a steep leap of faith over heaps of the fake we need to take as a plea to stay paralyzed or unwilling to see what the path might be. Porque los violentos han hablado demasiado, o sea, porque el discurso de los violentos es el que está siempre en los medios, y porque las víctimas tienen que hablar, ¿no? Son las primeras que tendrían que hablar de qué está pasando. Seguimos en este programa de Serapaz, de Servicios y Asesoría para la Paz. Acabamos de ver el primer segmento de esta entrevista que le hace Alberto Solís Castro, coordinador de los procesos de transformación positiva de conflictos de Serapaz, a Cecilia Santiago y a Héctor Patistán, el hijo del profesor Alberto Patistán. Comentábamos en el corte que es un tema muy complejo, digamos. Es evidentemente una injusticia que involucra un montón de factores, un montón de aspectos violatorios de los derechos humanos, y que por lo tanto amerita una intervención muy decidida de un montón de organizaciones, de compañeros, que vuelven, me imagino, para la familia mucho más llevadero el proceso, dentro de lo llevadero que puede ser, porque es muy complicado, ¿no? Entonces, de pronto los trabajos, por ejemplo, de la compañera Cecilia y de muchos otros son vitales en este tipo de procesos, ¿no? Sí, yo, digamos, una de las condiciones o aspectos que hay que tomar en cuenta es que devela el caso de Alberto Patistán, es justamente la situación del sistema de justicia del país, ¿no? Que es un sistema de justicia que no responde, digamos, a esto, a dar las condiciones de justicia para la población, que se aplica discrecionalmente por parte de grupos de poder, ¿no? Que se aplica especialmente hacia la represión o hacia el hostigamiento hacia ciertos sectores y poblaciones. En este caso, por ejemplo, la criminalización de la protesta social, digamos, es una de las formas en las cuales se aplica este tipo de represión o violencia. Y, digamos, el caso de Alberto Patistán revela una de las condiciones que desde hace mucho fueron denunciadas, digamos, este abuso, digamos, hacia los pueblos indígenas, a los pueblos originarios. Digamos que es uno de los sectores que más se les criminaliza, ¿no? Y en este sentido, una de las cosas que para nosotros es importantísimo resaltar es, claro, es una situación injusta, es una situación absurda, digamos, que Alberto Patistán continúe preso a 12 años, sin pruebas fehacientes de que, digamos, de su responsabilidad, es más, al contrario, con muchísimas pruebas de que comprueban su inocencia. Y justamente por eso es lo importante plantear este tema en este primer programa de Serapaz, ¿no? Y ahondando en esto, una de las cosas que sería como importante es, tenemos que tomar en cuenta que todo esto de lo que se señalaba en la entrevista, o que es lo que se buscaba develar en la entrevista, digamos, de por qué Alberto Patistán preso. Alguno pensaría, por ejemplo, en común pensaríamos, bueno, pues los efectos serían directamente solamente para la persona o para su familia, ¿no? Que evidentemente cualquiera de nosotros que tuviera un familiar preso, de manera injusta todavía más, tiene una consecuencia enorme. Sin embargo, esto no solamente va hacia Alberto y hacia su familia, va directamente, es un elemento simbólico, ¿no? En realidad lo que busca es un efecto, está dando un mensaje, ¿no? Hacia la población que demanda cosas, hacia los pueblos indígenas que están tratando de hacer reivindicaciones de justicia, y en este caso también, digamos, la impunidad que se puede mantener por parte del Estado, es decir, frente a ciertas situaciones de exigencia de justicia, pruebas, digamos, de que existe inocencia por parte
de Alberto, mantenerlo preso en esas condiciones y aún, digamos, con toda la presencia nacional e internacional que se está dando, es también un mensaje por parte del Estado, de las autoridades tanto estatales como federales, de decir, bueno, nosotros aquí decidimos y mientras nosotros digamos que él se quede aquí, aunque sea inocente, él se queda acá, ¿no? Entonces, digamos, marca la situación de impunidad que también en la cual vivimos, ¿no? Parece un mensaje en muchos sentidos, ¿no? Al que hay que responder también con otro tipo de mensajes, digamos. La articulación de la campaña implica que, o hace evidente que hay gente, compañeros en otros países. Ha habido mensajes de Grecia, de Italia, por su liberación, digamos, que implican la manera de responder también a esa dureza del Estado, ¿no? Porque parece un mensaje, digamos, en el sentido de que cualquier gente que se mueva va a recibir la impunidad. Sí, bueno, yo convencida de que esta es la ruta, digamos, por la que tendríamos que transitar hacia cambiar las condiciones de este caso, pues sugiero que pasemos al próximo segmento de la entrevista y después platicar un poco de hacia dónde está conducido este esfuerzo por ahora, ¿no? Perfecto, vamos a ver el segundo fragmento de la entrevista. Como introducción para los televidentes, sería bueno comentarles que Cecilia Santiago es una de las figuras más reconocidas en Chiapas y en México en general en torno a lo que ha sido esta lógica de trabajo psicosocial con movimientos y con víctimas de diferentes tipos. En ese sentido, Ceci, ¿tú qué implicaciones psicosociales encuentras de trascendencia dentro de este caso de Alberto Patistán? Mira, por los 12 años casi que ya tiene Alberto en prisión, podemos ver que la estancia prolongada configura como tortura física y psicológica. Quiero decir que está privado de todas las posibilidades de hacer una vida cotidiana, placentera, disfrutable y que sea creativa. Son 12 años de encierro, de decir quiero esto pero no lo tengo, no lo puedo tener, o sea, de alta frustración. Son 12 años de no tener contacto cotidiano con sus hijos. Él es un padre de familia responsable, se preocupa por ellos, les ha dado educación y se ha comunicado con ellos en este tiempo, pero es también tener el sentimiento de yo no puedo cuidar a quien debo cuidar, yo soy el que debe proteger y no tengo esa posibilidad. Está frustrada su dimensión de papá, está también limitada su dimensión como miembro de una iglesia, a pesar de que al interior él ha fomentado mucho la participación, porque tiene una fe impresionante, Alberto, pero él no puede participar activamente pues en libertad, ¿no? Él está frustrado también en su dimensión de maestro, porque él ya no va a las aulas a dar clases como lo hacía anteriormente con los niños de su zona. Sí desarrolla tarea de maestro cotidianamente, pero ha quedado limitado y frustrado y violentado, por lo tanto, en todas las dimensiones de que él podría disfrutar y desarrollarse como un ser humano, bueno, digamos que capaz y como cualquier sociedad espera, ¿no? Que seamos libres. Él entró a los 30 años a prisión, él cumplió 41 y en estos años configura tortura por falta de atención médica, porque él ha desarrollado una enfermedad que le está provocando la ceguera. La no atención médica, la cárcel es un espacio limitado. La arquitectura de la cárcel va afectando la dimensión visual, porque no tienen horizonte, porque las celdas son reducidas y tienen mucho tiempo. En las cárceles de Chiapas no están permanentemente dentro de la celda, pero sí tienen limitación de espacio visual. Entonces siempre va a estar afectada la visión. Pero a causa del alto estrés por la vida carcelaria, Alberto desarrolló, somatizó y está padeciendo glaucoma. Esta es una enfermedad irreversible y lo más probable es que pierda la visión.
Esto es una pregunta que tenía a colación. ¿Qué condiciones de afectación psicológica sabes tú que se viven en estas cárceles de máxima seguridad, como en las que está ahora recluido en Guasave, Sinaloa, Alberto? Claro, hay que sumar a estos 11 años de permanente aislamiento, encarcelamiento, los 7 meses que lleva ya en el Ceferezo. El aislamiento allí es total. Él estuvo aislado sin posibilidad de convivencia con un ser humano durante un mes. Él ahorita está privado de salir al patio, de salir a hacer algún ejercicio al aire libre. Él tiene solamente 3 horas a la semana para salir. 3 horas a la semana para salir. Y está en una celda pequeña de 3x2, 2x2 metros. Ahorita está conviviendo con otra persona. Apenas tienen espacio para ponerse acostados sobre el piso y sobre su camita. Están con luz permanentemente, con luz artificial, luz blanca. Esto va a tener consecuencias físicas graves en la permanencia de una estadía así. Su sueño no es reparador porque no puede descansar, no tiene oscuridad en ningún momento. Él es humillado permanentemente porque cada vez que sale de la celda va a ser desnudado frente a otras personas y va a hacer sentadillas y pues para demostrar que no tiene nada en sus esfínteres y tiene que abrir la boca y toser y tiene que hacer esta revisión cotidianamente frente a otras personas, incluso con guardias mujeres. Él está violentado en la no comunicación, en la incomunicación, que es otro método de tortura, porque, como decía Héctor, cada 15 días tiene posibilidades de llamar, pero llama 10 minutos. Tú sabes la tristeza, la frustración, el coraje de que en 10 minutos quieres decir lo que te pasó en 15 días, lo que te preocupa o lo que tú quieres saber y lo que tú quieres escuchar. Bueno, la incomunicación está también pues descrita porque las visitas que él tiene son también cada 15 días con una duración de 1 hora. Otro método de tortura que yo encuentro que está tipificado porque es sistemático, hay un método y lo ejecutan personas que son autoridades, son funcionarios públicos. Pues es la desestructuración de la personalidad. Alberto no tiene derecho a tener objetos en la celda. No ha tenido permiso en 7 meses a tener un libro. No tiene objetos personales, no puede tener una fotografía, no puede tener una libreta, un lapicero, no puede tener un libro, ni la Biblia. Entonces, no tiene un espejo, él no se ve al espejo. Cada uno de estos elementos de no tener objetos, cosas, de denigrarte a cada momento, pues van a tener un efecto de despersonalización, de cosificación. Están abstraídos de la cotidianidad. Entonces van a generar una actitud agresiva o autodestructiva. La cárcel de alta seguridad, como está en el modelo mexicano, está orientado a lentamente matar tu deseo por vivir. Es decir, llegar al suicidio, la autodestrucción. Así es, las cárceles están como castigo, son un basurero humano, ahí va la basura de la sociedad, es como dar la espalda a un sector de la sociedad. Yo ya no sé qué hacer con esto, entonces lo tiro. Así una sociedad jamás va a tener paz con dignidad, jamás va a tener una vida digna. Y para el caso de los presos injustamente encarcelados, presos de conciencia, presos políticos, como en el caso de Alberto, pues es mucho más doloroso que te infrinjan un castigo y que no tengas posibilidades de defensa y que te digan las autoridades, sí, así es, o que te diga la CNDH,
Bueno, por lo menos los reglamentos están públicos de estos centros. Es decir, la política carcelaria en el país tiene que cambiar. Tienen que haber nuevas leyes que el Senado tendría que crear, porque no puede ser que tengamos una sociedad que cancela la vida de algunas personas, pues sí, ocultándolas, ¿verdad? En el caso de Alberto, como preso de conciencia, con toda esa fortaleza, quisiera señalar que hay 4 elementos que distinguimos como los que le caracterizan para esta resistencia, y es su fe religiosa. Él se dice creyente en Dios, su capacidad mística de oración. Ahorita él está como monje adentro de una celda de clausura, trascendiéndose en el lugar en el que está y buscando una dimensión espiritual, pero también de búsqueda de una espiritualidad liberadora. Otro elemento es su convicción política. Él sabe que es un preso injustamente, que es un preso de conciencia, como decía Héctor. Alberto, por saber leer y escribir, por ser profesor, por tener una máquina de escribir en su pueblo, por hacer las cartas, las denuncias que su gente le pedía que redactara, luego de un acuerdo comunitario, por eso está Alberto en la cárcel, y él lo sabe. Entonces ha hecho todo un recorrido de cómo entender la prisión desde esa dimensión y convertirse la cárcel en una trinchera de lucha. Otro elemento para él significativo es su familia, y Héctor lo sabe. Sus hijos son su motor, son su centro, son su corazón. Su familia, su mamá, sus abuelos que lo criaron, su comunidad, porque se sabe parte, al ser Tzotzil, él tiene claridad que él no está solo, que él está en vínculo con un ente mayor, colectivo, y tiene una identidad colectivista. El cuarto es el ayudar a otra gente. Él en todas las cárceles donde ha estado ha hecho una labor para sacar adelante emocional, en el trabajo, en procesos organizativos a otros presos como él. Ha ayudado a jóvenes a salir de la droga, ha ayudado a jóvenes que han querido suicidarse a recobrar el sentido de la vida. Entonces, tanto en Cerro Hueco como en el Amate, en el Cerezo 5 de San Cristóbal y ahora en Guasave, él tiene un vínculo muy, muy fuerte, y esa hermandad que logra en las cárceles le da vitalidad.
A un elefante también se le derrota con resorteras. A un elefante también le hace falta la gracia de una gacela. Y los medios alternativos son como la gacela frente al elefante. Estamos de vuelta en el último segmento de este primer programa de Serapaz en Rompeviento Televisión por Internet. Ojalá les esté pareciendo interesante. No necesariamente que les esté gustando, porque es tremendo estar tocando estos temas pues de este nivel de injusticia, de este nivel de violaciones a derechos humanos, donde la vida de compañeros está francamente en riesgo por injusticias, donde los distintos niveles de gobierno tienen responsabilidades muy fuertes. Pero bueno, en todo caso es interesante y nos da oportunidad de hablar cómo las distintas organizaciones, los distintos sectores se están moviendo para promover su libertad. Y en eso nos quedamos en el último segmento. Sí. Bueno, es un caso, como se comentaba antes, complejo y requiere de la intervención de muchas personas, esfuerzos, movimientos, digamos, para avanzar en la libertad del profesor. Quizá decir, es un caso tan complejo que tiene una serie de elementos de carácter jurídico y político a nivel estatal, a nivel federal, incluso municipal. Se ha ido logrando avanzar en estos niveles de manera diferenciada. Yo diría, a nivel de la responsabilidad del Estado de Chiapas, se ha demostrado la inocencia en los delitos que estaban imputados en el fuero común. Los delitos que se sostienen actualmente, por los que se mantiene preso, son de orden federal y por eso ha sido trasladado a este penal de Guasave, poniéndolo a miles de kilómetros de su familia, la cual tiene que viajar una semana prácticamente para poder verlo, ¿no? Hemos oído de esto en las entrevistas. Y por eso también el ofrecimiento de traslado que se ha logrado a través de la presión ha sido a otro penal federal en Huimanguillo, Tabasco. Si bien es un avance, para nada es suficiente. La demanda sigue siendo la libertad y en última instancia el traslado inmediato a el Cerezo que está en San Cristóbal, el Cerezo 5. ¿Qué es lo que se está haciendo concretamente? ¿En qué estamos? En este momento se ha generado una estrategia múltiple donde hay toda una dimensión jurídica que está a cargo del Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de las Casas y que ha planteado llevar el caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y están trabajando para la presentación del caso en este nivel, en los tribunales internacionales. Al mismo tiempo se están siguiendo, con apoyo de algunos abogados, todo el caso aquí todavía lo que toca a los tribunales nacionales. Pero la idea es que esto pase a ser un caso también de carácter internacional. Se está haciendo también un acompañamiento, como vimos a través de la participación de Ceci, de carácter psicosocial a la familia y a la comunidad. Y yo quisiera detenerme solamente en la dimensión comunitaria porque me parece que en este caso es vital, que es la participación de la comunidad en un movimiento que se llama Movimiento del Pueblo por la Libertad del profesor Alberto Patistán, y que realmente cuenta con el apoyo de todas las dimensiones organizativas de la comunidad y de otras comunidades, autoridades comunitarias, agrarias, etcétera, que están reivindicando la libertad del profesor. Quizá este es el sostén más importante para mí de la campaña y de todo el proceso que se está levantando. Ellos han estado participando muy activamente también en el tema jurídico, y en la otra dimensión que menciono ahora es de interlocución con las instancias de gobierno. En este momento se sostiene una interlocución con la Secretaría de Gobernación en el más alto nivel. Se sostiene una interlocución con la Secretaría de Seguridad Pública, con la Subsecretaría de Sistemas Penitenciarios y también con el órgano encargado de las cárceles en México, que es el órgano administrativo desconcentrado, se llama de Previsión y Readaptación Social. Con todo se mantiene una interlocución, una mesa de diálogo para garantizar que cuanto antes se resuelva esto. Y se están explorando otras rutas para hacer una propuesta de descarcelación
digamos, inmediata del profesor. Creemos que es un momento crucial del proceso, que toda la movilización, la difusión que se ha logrado levantar a través de la campaña, junto con estas otras dimensiones de trabajo articulado que se están en este momento, yo diría, definiendo en torno a la posibilidad concreta de que el profesor pueda salir libre pronto, hacen que la campaña se vuelva particularmente importante y que el esfuerzo de todos nosotros sea particularmente importante ahora, ¿no? Entonces es una convocatoria también a que participemos, nos informemos, nos articulemos. Hay una página, ahora Víctor la va a mencionar, en la que todos podemos encontrar una manera de poner también nuestro esfuerzo, digamos, por la libertad de Alberto Patistán, que como bien señalaba David, es una referencia que el Estado ha convertido en una referencia adversa a los pueblos indígenas y a los defensores de derechos humanos, pero también la podemos convertir en una referencia positiva a los procesos de lucha y de defensa de derechos. Entonces, yo propondría que buscáramos más información a través de esta página, nos mantuviéramos al tanto. Nosotros, a través de este programa, vamos a mantener también la posibilidad de seguir la información y continuar la invitación y el exhorto a participar. Efectivamente es un caso prioritario, es un caso emblemático y le estaremos dando seguimiento. La página que mencionaba Lolis es www.albertopatistan.blogspot.mx. También pueden llegar ahí por la página de Serapaz que hemos estado mencionando, www.serapaz.org.mx, y ahí estará toda la información que pues necesaria para saber cómo va el caso, para saber cómo nos podemos organizar, movilizar, ir generando opinión en torno a la libertad del profesor. Salvo que quieras decir algo más sobre este caso, es importante dimensionar, además ya estamos cerrando, que es un caso, pues sí, emblemático dentro de muchos que hay en medio de una coyuntura electoral que está resultando mucho más conflictiva de lo que ha aparecido en otras elecciones. Digamos, hay mucho más actores sociales jugando, ¿no? Esto es evidente con el movimiento 132, pero hay otros que han sido mucho menos, que son este tipo de casos y que ahí están jugando. Por eso estaremos dando seguimiento en el programa. Sí, sería, digamos, reafirmar como la invitación a que nos sigan acompañando en esos programas que vamos a estar realizando. Justamente la idea de los programas es darle visibilidad a estos conflictos que están más allá de la coyuntura, ¿no? El caso de Alberto Patistán es uno de los casos o de las situaciones emblemáticas que viene desde mucho más atrás y que justamente se invisibilizan en medio de la coyuntura electoral mediática y que es importante que los tengamos en cuenta. Justamente iremos en los siguientes programas hablando de otros conflictos, de otros casos de esta similitud, ¿no? Y también, digamos, ir haciendo referencia sobre todo a lo que va siendo la conflictividad, ¿no?, en el país. Y también, digamos, lo que van haciendo muchas organizaciones como la nuestra frente a este tipo de situaciones. Pues muchas gracias por habernos acompañado. Estamos cerrando ya. Muchas gracias, Lolis. Muchas gracias, David. Estaremos en esta mesa varios compañeros de Serapaz en distintas ocasiones conduciendo y y tendremos invitados de movimientos sociales, de la academia, de analistas, de tal manera que esperamos vernos por acá en 15 días. Muchas gracias. Gracias. Gracias.